van a decir que además de infracción constitucional es delito. Y a otros dos les dicen, no, los vamos a suspender por unos cuantos días, pero no se vayan a quejar. Disculpe, presidente, ¿eso puede decir un informe? Eso es lo que vamos a plantear nosotros, porque entonces se va a amenazar ahora a los magistrados en adelante. Y luego, por ejemplo, al magistrado Miranda se dice, a él no le pasa nada. ¿Por qué? Porque ha sido mesurado. Entonces, ¿qué cosa quiere decir? Estamos mandando como mensaje el informe y la decisión de esta subcomisión va a ser decirle a los magistrados del Tribunal Constitucional que cuando toman una decisión que es incómoda a un poder del Estado, ¿qué es lo que tiene que hacer el Tribunal Constitucional? Cuidadito, tienen que ser mesurados, porque si son mesurados no les cae sanción. Pero si no son mesurados, y si levantan la voz, y si son claros en decir que hay una acción arbitraria, entonces ahí sí, sanción máxima. No tiene sentido, presidenta. La diversidad de penas en este caso no tiene ningún sentido. Y si hay un magistrado que es visto como inocente en este caso, todos son inocentes, presidenta. Es evidente que en este caso no hay manera de sostener retirar a 4 magistrados del Tribunal Constitucional. Y como eso está tan claro, dicen sacamos a 1. ¿Y a cuál escogen sacar? Dicen que al ponente, porque tenía más responsabilidad. Disculparán. O sea, vamos a decir ahora que cuando alguien hace un proyecto de ley, ese es el responsable y si nosotros votamos ya no somos responsables, no pues. O sea, o todos asumimos la responsabilidad o nadie asume la responsabilidad. Y entonces, ¿por qué solamente el magistrado Eloy Espinosa? ¿No será porque él está viendo la causa del señor Fujimori? No sé, tal vez. Es un tema de interpretación y es un tema de especulación, pero es un tema evidentemente de especulación, presidenta. Hay, presidente, en este caso, una preocupación. Nos están llevando con paso acelerado, presidenta, a una nueva sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Esta vez no por una violación del debido proceso, sino por una intromisión en la autonomía y en las competencias del Tribunal Constitucional. En el año 2001, la Corte Interamericana de Derechos Humanos le dijo al Estado peruano que la destitución de los magistrados que había hecho, de hecho, en los años 90, era una destitución que no se podía permitir. ¿Y qué cosa dice la Corte Interamericana, presidente? La independencia de los jueces debe analizarse con la posibilidad del Tribunal Constitucional de dictar decisiones contrarias al Poder Ejecutivo y Legislativo. Cualquier acto estatal que afecte esa independencia y autonomía resulta contrario al artículo 8 de la Convención. Sentencia firme de la Corte Interamericana en una situación anterior del Estado peruano sobre otro tribunal constitucional. ¿Qué cosa más dice la Corte Interamericana, presidenta? El juicio político contemplado en la Constitución peruana no puede emplearse para controlar el ejercicio de la jurisdicción del Tribunal Constitucional. Ojo, no puede emplearse para controlar el ejercicio de la jurisdicción del Tribunal Constitucional, pues ello constituiría, como sucedió, una interferencia ilegítima en la función de los jueces, lo que debilitaría el sistema democrático de gobierno, por lo que el procedimiento de destitución de los magistrados por parte del Congreso debe tener carácter excepcional y gozar de todas las garantías, presidenta. Este informe, en el fondo, presidenta, viola un principio que dice querer defender, que es precisamente la seguridad jurídica. ¿Y por qué, presidenta? Porque de facto convierte a esta subcomisión en una instancia superior al Tribunal Constitucional. Si hoy se aprueba este informe, presidenta, se están abriendo las puertas para que cualquier ciudadano que cuestione el contenido de cualquier resolución jurisdiccional pueda exigir que esta comisión se pronuncie, presidenta. En último punto, para nosotros, el pretender que el Congreso se constituya en una instancia que determine cuándo un magistrado hace un ejercicio regular o no, o por ejemplo, cuándo hay un error material o no, o que interprete el sentido del voto, que dicho sea de paso es lo que estamos cuestionando, pero acá también se está interpretando el sentido del voto, eso, presidenta, constituye a esta subcomisión en una instancia que concentraría un poder adicional que la Constitución no nos ha otorgado, presidenta, y nos parece sinceramente un error que se avance en ese camino, tomando en cuenta que este país, con la precariedad institucional que tiene y con la crisis política que estamos atravesando ahora, necesita un tribunal constitucional que tenga el mandato necesario y la autonomía suficiente para poder ejercer su trabajo. Muchas gracias. Gracias, congresista Glave. Tiene la palabra el congresista Alberto Quintanilla.
Gracias, señora presidenta. Por su intermedio, un saludo a todos los integrantes de la comisión. Señora presidenta, yo quiero plantear una discusión de puro derecho y quiero basarme en la interpretación que tenemos que hacer del artículo 201 de la Constitución, concordante con el artículo 93 de la misma. Dice aquí, en el 201, los miembros del Tribunal Constitucional gozan de la misma inmunidad y de las mismas prerrogativas que los congresistas. Les alcanzan las mismas incompatibilidades. Artículo 93 de la Constitución dice, los congresistas no son responsables ante autoridad ni órgano jurisdiccional alguno por las opiniones y votos que emitan en el ejercicio de sus funciones. Clarísimo. Y aquí estamos nosotros discutiendo, señor presidente, señora presidenta, de acuerdo al informe que ha hecho el congresista Segura, a quien también yo reconozco el esfuerzo que ha hecho y lo felicito por eso, estamos discutiendo por la naturaleza y el sentido del voto, porque hay dos hechos aquí que son materia de discusión. Que el 14 de junio del 2013 emitiera el Tribunal Constitucional una sentencia donde participan 6 miembros titulares. Tengo entendido que uno no interviene porque no había renunciado y no había sido reemplazado. Y el auto de subsanación de error, dice el 14 de junio del 2017, intervienen 7 miembros del Tribunal Constitucional. Aquí estamos juzgando no a los 7, no al presidente, estamos jugando a 4 que emitieron un voto en un sentido que a nosotros no nos place o no estamos de acuerdo con ello. Estamos juzgando por la naturaleza del voto. Porque si somos coherentes, aquí habría la posibilidad, y también el mismo informe dice, en una de sus conclusiones, que habría uno de los miembros del tribunal, Eloy Espinosa Saldaña, cometido el presunto delito de prevaricato tipificado en el artículo 418, es decir, que se ha abocado a una causa que ya no podía ser revivida. ¿No es cierto? Ya. Si eso es así, quienes se han abocado no solo es él, no solo son los 4 que han emitido el voto en un sentido, sino serían los 7. Porque los 7 han convocado a vista de la causa. Los 7 han ido ahí a discutir y debatir. Le pido que permita la interrupción a la congresista para que intervenga y yo intervengo después y no me interrumpa. Le concedo la interrupción a la congresista Karina. Bueno, pero le ruego por su intermedio el debate, por que favor. no Continúe, interrumpa congresista. y que guardemos el respeto mínimo. Continúe, que por favor. Decía, señora presidenta, que quienes han abocado a esta causa son los 7. Han debatido una vista de la causa, se supone con la posibilidad de que las partes que están en ese litigio hayan sustentado sus posiciones y los 7 han tenido la oportunidad de intercambiar opiniones, interrogar, etcétera, etcétera. Entonces, el abocamiento indebido no es de los 4, sino de los 7. Pero aquí pretendemos que por los 4 han emitido un voto en determinado sentido, lo queremos sancionar. Y eso no nos compete, señora presidenta. En el peor de los casos, en el supuesto negado de que hayan cometido el delito de prevaricato, lo único que cabría, señora presidenta, es hacer el antejuicio político. Y eso también está determinado en la Constitución, y el antejuicio político dice que nosotros tendríamos que, como Congreso de la República, levantarles la inmunidad y autorizar su juzgamiento. Y eso tiene
está a cargo del Ministerio Público con las prerrogativas y los privilegios que tienen los miembros del Tribunal Constitucional, privilegios que por el artículo 201 son similares a los privilegios que tenemos el día de hoy. Va a haber una votación después de este debate y ninguno de los que vote o a favor del informe o se abstenga o vote con reservas o haga un informe en minoría y vote por su informe, puede ser ni siquiera interpelado por ese sentido de ese voto que va a emitir. Esa misma inmunidad tienen los miembros del Tribunal Constitucional de acuerdo al artículo 201, concordante con el artículo 93. Entonces nosotros no podemos juzgarlos a los miembros del tribunal por el sentido de sus votos. Si queremos encontrarle que han cometido un presunto delito de prevaricato tipificado en el artículo 418, lo que cabría es levantarles la inmunidad y autorizar su juzgamiento, señora presidenta, y remitir el expediente al fiscal de la Nación para que proceda conforme a ley. Hasta ahí podría haber. Lo otro, señor presidente, es un tremendo error. Y quiero terminar señalando este tremendo error en estas circunstancias políticas que vive el país es sumamente grave. Porque la crisis que estamos enfrentando en el plano político, señora presidenta, tiene que resolverse en el marco de la Constitución. Y en el marco de la Constitución, que es una Constitución republicana liberal, señala que debe haber el equilibrio e independencia de poderes. Y las instituciones constitucionales tienen también autonomía, independencia y no rinden cuentas por el sentido de sus votos en las materias que les son asignadas por la Constitución y en la materia específica que ellas tengan. Por esa consideración, señora presidenta, no cometamos el error, porque estoy absolutamente seguro, si el Congreso de la República aprueba este informe, somos pasibles de que finalmente esto se cuestione, no digamos en las instancias internacionales, se cuestione en el mismo ordenamiento interno nacional y se declare nula esta sentencia o esta resolución que nosotros adoptaríamos equivocadamente. Por esta consideración, señora presidenta, en defensa del equilibrio de poderes y el ordenamiento institucional, Nuevo Perú está en contra. Lamentablemente no podemos emitir un voto porque no somos parte de esta subcomisión en calidad de titulares, pero sí intervenimos en defensa del Estado de Derecho y vamos a sustentar esta posición afuera y en el Pleno y en las instancias correspondientes. Gracias, señora presidenta. Gracias, congresista Quintanilla. Tiene la palabra el congresista Marco Arana. Gracias, presidenta. Bueno, yo no quiero opinar, porque no me siento además competente de opinar en términos estrictamente legales, sino desde mi perspectiva como sociólogo y además desde mi responsabilidad política, ¿no? Y como legislador en una investidura que la ciudadanía nos ha otorgado a los congresistas del Frente Amplio, a cada uno de los congresistas que estamos aquí participando en esta representación nacional. Mis argumentos en ese sentido, presidenta, tienen que ver con responder a la pregunta que se hacía el congresista Velázquez Quezquén desde la perspectiva no del APRA, sino desde el Frente Amplio. ¿Qué es lo que está en juego en este informe que ha preparado la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales? Y lo que está en juego no es el respeto de la legalidad, no es el respeto de la institucionalidad democrática. Lo que está en juego es una apuesta y una compulsación de intereses que pueden ser legítimos, porque representamos distintos intereses políticos de nuestro electorado, pero que claramente responde a de si la mayoría, al interés de si esta mayoría en el Congreso, de Fuerza Popular y del APRA, que quiere ir un poco más allá, porque se les ha espetado de que están sancionando solo a un magistrado y debieran escarnecer a 4, es si esta mayoría del Congreso abre las puertas para la impunidad
de quienes habrían cometido crímenes de lesa humanidad. Eso es lo que está en juego con este informe. En el caso de quienes serían investigados, lo dice el informe claramente, ¿no? Y en el estudio del caso así se muestra, es que quienes habrían cometido estos crímenes de lesa humanidad quieren acogerse a prescripción. Y eso es muy grave, Presidenta. Es decir, en vez de responder por la licitud o la ilicitud de sus actos, lo que quieren hacer es acogerse a prescripción. Y eso, dada la naturaleza de los crímenes que se cometieron, es inaceptable, Presidenta, porque creo yo que quienes insurgieron en un motín armado para hacerse del control absoluto de las cárceles y insurgieron de manera armada, murieron en su ley. Y hay que reconocer que quienes actuaron de parte de las Fuerzas Armadas para restablecer el orden y la ley deben ser reconocidos y felicitados. Pero quienes están siendo investigados no es por esa acción, Presidenta. Están siendo investigados porque hay testimonios de los propios miembros de las Fuerzas Armadas que intervinieron, porque hay peritajes forenses que indican que a quienes se habían rendido, que incluso salieron con una bandera blanca, se los separó y se los llevó a otra parte, y allí se los ultimó de un balazo en la cabeza. Peor que las hordas chilenas del repaso. Y eso sí es delito de función y es crimen calificado. Y entonces, ¿para eso se quiere impunidad? Y no vamos a aceptar, Presidenta, desde el Frente Amplio, que se nos diga aquí que se trataba, o que se trata en todo caso, de hacer una venganza con quienes nos han defendido el terrorismo. De ninguna manera. Con quienes nos han defendido el terrorismo, civiles, militares, policías. Todo el respaldo y toda la unidad para combatir ese flagelo que asoló el país, que se llamó el terrorismo subversivo. Sin ningún ambague. Pero eso no abre las puertas para terminar Congresista, esto. le está pidiendo una interrupción al congresista final de la Tubino. intervención, por favor, congresista Tubino, le voy a conceder la palabra. Al final, congresista. Quienes, por el contrario, ¿no?, debiendo imponer el imperio de la ley, se extralimitaron y cometieron crímenes que incluso están sancionados por el Estatuto de Ginebra, porque había en ese momento la indicación, la sensación, la indignación, probablemente hasta la presión psicológica, de que todo aquel que podía haber estado cerca, ni siquiera juzgado, de acciones de terrorismo debía ser eliminado. Porque muchas de las personas que fueron eliminadas, Presidenta, ni siquiera habían sido procesadas. Y entonces ha sido la doctrina de la Escuela de las Américas de rematar, de eliminar, y Sendero Luminoso actuó de esa manera también, con hermanos policías, con hermanos de las Fuerzas Armadas. Y lo que se quiere es abrir las puertas de la impunidad de ninguna manera. La segunda cuestión, Presidenta, es ¿qué está en juego? A Alan García no le bastó la prescripción en los gravísimos delitos de corrupción a los que se acogió, y ahora quiere que esta subcomisión lleve al Congreso y, premunido del voto de una mayoría, lleven de la nariz al Congreso para darle una segunda prescripción en crímenes de lesa humanidad. De ninguna manera, Presidenta. No estamos en la época de la barbarie. No hemos sido elegidos para legislar o con sofisticados y alambicados argumentos legales abrir las puertas para la impunidad, para corruptos, ni para criminales que han violado derechos humanos. Y por eso, Presidenta, desde el Frente Amplio, nosotros planteamos que el sentido mismo y la intencionalidad política del informe apunta a generar una situación de inestabilidad democrática, de falta del ejercicio
de la autonomía de poderes. Esto es un golpe institucional, Presidenta, porque se inscribe en la misma línea del fenestramiento que quieren hacer del fiscal de la Nación. Es lo mismo, y es en la misma instancia. Y eso no se puede permitir, Presidenta. De otro lado, se señala que el argumento de que los organismos de derechos humanos y la propia Procuraduría no habrían estado legitimados. Quienes conocemos la historia política, social, reciente de América Latina y el Caribe, y sobre todo de los países del sur, del cono sur de América Latina, sabemos que ese mismo tipo de argumentos, y yo lamento que ese tipo de argumentos se estén esgrimiendo ahora, los esgrimía Videla, Bordaberry, Stroessner. Que los organismos de derechos humanos serían aquí los enemigos y aquellos que quisieran sancionar a quienes en el ejercicio del imperio de la ley y del orden, porque hay que admitir que frente a la ola de violencia y de terror que vivimos en el Perú, ha habido militares, han habido policías, han habido civiles, que nos hemos jugado en diverso grado, unos más que otros, unos además en primera línea, enlutando a sus familiares, y que debiera ser una situación que debe ser resarcida, que debiera ser además un capítulo de nuestra historia que tiene que ser superado. Pero si se aprueba este informe y además se quiere ir, como lo ha planteado el congresista Quesquén, no por un magistrado, sino por 4, ¿cuál es la intencionalidad? ¿No es la intencionalidad absolutamente política? ¿La cooptación, el descabezamiento del Tribunal de Garantías Constitucionales? Eso pone en evidencia, y mejor se hubieran puesto de acuerdo antes los legisladores del APRA con Fujimorismo, cuántos querían destituir, para cuántos quieren poner cada uno. Porque en ese sentido sí hay que reconocer que el informe del congresista Segura, en su lógica, que no compartimos desde Frente Amplio, intenta ser más mesurado, ¿no? Porque en realidad, si se destituye a uno, van a tener la complejidad de cómo entre 2 fuerzas políticas colocan a uno, pero si hay 4 y se aplica el criterio de proporcionalidad, tendrán que ser 3 y 1, 2, 2, ¿no? Dependiendo qué tipo de pactos de impunidad se puedan abrir a raíz de la crisis que ha desatado, las mentiras que ha planteado el presidente Pedro Pablo Kuczynski. Por último, Presidenta, cuando el informe cita a la CID, ¿no?, diciendo que el criterio del Tribunal Constitucional se subordina al Congreso, no debemos descontextualizar, Presidenta. Se refiere, sin duda, a cuando ese Congreso ejerce legítima y democráticamente su mandato. Pero si el Congreso lo que quiere hacer es descabezar y generar un desequilibrio de poderes y generar una situación de inestabilidad democrática, Presidenta, entonces, ¿cómo aplicar ese criterio? Lo hemos discutido largamente a propósito, por ejemplo, de lo que ha pasado en Venezuela, que una Asamblea Nacional y quiere imponer criterios sobre qué juez se queda, qué alcalde se queda, si se hacen las elecciones, si se respeta la propia Constitución o no se respeta la Constitución. Y por eso me llama la atención la profunda incoherencia de invocar ahora el informe de la CID para decir que el Congreso, el Congreso tiene la función, el mandato de interpretar el criterio del Tribunal Constitucional ahora, porque la forma como se lo quiere hacer, Presidenta, no tiene que ver con el Estado de Derecho y la defensa de la gobernabilidad honesta y democrática. Tiene que ver, por el contrario, con el profundo desequilibrio de poderes que se quiere introducir y que ya lo hemos vivido en el país, y desgraciadamente lo hemos vivido con la misma fuerza política, que no aprende. ¿Estamos en un nuevo 5 de abril, Presidenta? ¿De otra forma? De ninguna manera. Creemos en ese sentido desde el Frente Amplio que es inaceptable lo que se pretende hacer y absolutamente irresponsable. Y por eso, Presidenta, ante un acto arbitrario, desde la bancada del Frente Amplio, ante un acto que consideramos golpista, aunque se quiera dar de manera institucional y bajo un ropaje jurídico, creemos que es importante invocar, aunque nos digan
que es inútil hacerlo, pero creemos que hay que invocar a que el voto recibido por la mayoría en las urnas, que nunca lo dejaremos de reconocer que es un mandato popular. Creemos que nosotros debe hacerse con la absoluta mesura, con la absoluta responsabilidad y sobre todo con criterio democrático y de salvaguarda del respeto del balance y equilibrio de poderes. Presidenta, me ha pedido una interrupción el congresista Tubino. Gracias, Presidenta. Gracias, congresista Arana. Tiene la palabra la interrupción el congresista Tubino. Sí, ya se la está dando, congresista. Tiene el uso de la palabra. Sí, muchas gracias, congresista Arana, a usted, Presidenta. No, lo que he escuchado decir al congresista Arana muy rápido, algo que no es verdad, decir que existen testigos en las Fuerzas Armadas. Mentira, existe un testigo que es una persona que tiene un antecedente psiquiátrico, señora Presidenta. Entonces, esos son todos los testigos que hay. Y que el congresista asuma como una verdad de que han habido ejecuciones extrajudiciales, es una falacia. Eso es la posición de Sendero Luminoso. O sea, yo no sé si el congresista defiende esa posición, pero esa es la posición de Sendero Luminoso. Crear todo un mito, toda una leyenda alrededor de esto para seguir persiguiendo más de 30 años a los marinos. Esa es la verdad. Gracias. Gracias, congresista Tubino. Tiene la palabra el congresista Héctor Becerril. Gracias, Presidenta. Me da que hacer con qué facilidad un congresista dice, habla de barbarie, ¿no? Dice el pacto con la impunidad y quiere revestirse acá de un manto de santidad. Está bien que sea ex-cura, pero de santidad o de santo no tiene nada. Habla de barbarie. A ver, yo sí le invoco al congresista. Le invoco al congresista, respeto también a su colega. Estoy respetando, es mi opinión política, Presidenta. Eso no es una opinión política. Voy a continuar. Cuando ellos hacen uso de la palabra, muy fácilmente dejan entrever que todo lo que hacemos es por una defensa a Alberto Fujimori, meten temas que no están en discusión. Pero claro, como lo hacen asolapadamente, bueno, ahí lo dejamos estar. La diferencia es que yo soy frontal y digo las cosas por su nombre. Un congresista que habla de barbarie, pero queremos recordar cómo llegó al Congreso. ¿Llegó por la ventana o llegó por la puerta? Llegó por la ventana. Llegó sacando a un congresista, A ver, congresistas. impugnando. Congresista Arana, le ruego, por favor. Congresista Becerril. Sí. No es el tema de discusión. El tema de la materia de discusión es la acusación constitucional. Yo entiendo que usted tiene todas sus apreciaciones políticas, las cuales las puede hacer ante la prensa al momento adecuado. Este es el momento de que usted presente sus argumentos. Presidenta, disculpe. ¿Y el tema es Alberto Fujimori en la sesión? ¿El tema es Lavallato? ¿El tema es el Ministerio del Interior? No, pues. O sea, acá ellos vienen a esgrimir temas que no están en la agenda. Y sí, pueden hacerlo. Y yo estoy planteando temas reales, Presidenta. No temas que no son reales. Y como repito, congresistas que han entrado por la ventana no tienen la autoridad moral para tocar esos temas. ¿Ya? Congresistas, a ver, congresista Becerril, congresista. Robando los votos a alguien de tu partido. Congresista. Esa es tu costumbre. Robando los votos a tu partido. Becerril, por favor. A ver, por favor,
para los dos mesuras, sobre todo congresista. Si usted tiene una cuestión legal, denuncie donde los órganos correspondientes. El congresista ha llegado aquí como todos los que hemos llegado y tiene validez legal porque el Jurado Nacional de Elecciones lo ha reconocido.